Gustavo Marangoni, por eso estamos contactados justamente con él, politólogo, analista económico, ex presidente del VAPRO. Gustavo, bienvenido a M1300, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día y muchas gracias por llamar. La primera pregunta, hay muchas para hacer, pero la primera pregunta tiene que ver con este 23% que se devaluó el peso ayer. La tormenta pasó. ¿Vos creés que vamos a seguir teniendo remesones, que en la semana hay que estar con la guardia alta? ¿Cuál es la expectativa para estos 4 días de esta semana? Me parece que hay que seguir con la guardia alta. No creo que lo de ayer haya sido un hecho aislado. Pensemos solamente que la devaluación de ayer no ha sido el único hecho de significación económica. Fue acompañado por un aumento sustantivo de las tasas de interés. Habitualmente estas dos cosas se excluyen, es una u otra. Ayer fueron las dos. Cuando uno deja correr el tipo de cambio es para no pagar tasa, o cuando uno sube tasa es para contener el tipo de cambio. Ayer vimos la combinación de ambas en el contexto además de un derrumbe de bonos y acciones del país. Lo que está reflexionando la magnitud del hecho acontecido, me parece que no se cierra con la jornada cambiaria de ayer, sino que va a continuar, sobre todo en el contexto político en el que nos estamos encontrando. Se ha podido averiguar o ha trascendido o han dejado trascender que en el gobierno están por anunciar probablemente hoy cambios en ganancias, préstamos para pymes y reforzar los planes de compra como la hora 12 o la hora 18. La pregunta es, ¿alcanza con esto? Bueno, si la pregunta está hecha en términos electorales, pareciera que no, porque en las semanas, en los meses previos a las elecciones de ayer, o de anteayer, perdón, hubo medidas similares. La quita o la rebaja de impuestos para la venta de autos, el mismo ahora 12, y otro tipo de anabólicos, vamos a decir así, para la situación económica, pero estamos hablando de, sucedáneos respecto de una situación estructural que es muy compleja. Y lo combino con la primera pregunta que vos hacías. Imagínate que después de una devaluación del 20-25%, que va a impactar y que ya está impactando en la economía y que seguramente se traducirá en mayores aumentos de los precios en los meses de agosto, de septiembre y de octubre, creo que no alcanza para compensar las consecuencias de una acción devaluatoria. Claro, hace un rato recién aquí con Pablo comentábamos el tema que muchos gremios cerraron sus paritarias, bueno, un poco porque el Ministerio de Trabajo de la Nación le había puesto un techo de un 30%, pensando que ese justamente iba a ser el techo de la inflación del 2019, y que algunos arreglaron cláusulas de revisión para el último trimestre, otros no, otros cerraron directamente en el 30%, y comentábamos también el 12,22% que van a recibir los jubilados a partir del 1 de septiembre, que lo cobrarán el 10 o el 15 de septiembre, totalmente licuado por la inflación y la devaluación, ¿no? Absolutamente. Antes de esta última devaluación, la inflación prevista para este año punta a punta era de 40%. Lamentablemente es probable que luego de esto esté cerca del 50% nuevamente, con lo cual esto reactivará sin duda las discusiones en materia salarial y también, por supuesto, la pérdida en lo que refiere a jubilaciones, asignación universal, etcétera, etcétera, que se compensará obviamente más adelante cuando el mecanismo de indexación que contempla una parte del fenómeno inflacionario lo actualice. Pero bueno, durante esos meses la pérdida de poder adquisitivo será evidente. Por eso señalo que medidas a implementarse en los próximos 2 meses y que en algunos casos tendrán contenido de anuncia, porque hasta que se implementen en un eventual, por ejemplo, anuncio respecto del tema ganancias, bueno, suena, no sé si a poco, suena tarde. Gustavo, buen día. Pablo Mercado, ¿cómo estás? Hola Pablo, buen día. Decían hace un ratito que en el caso de las encuestas previas a las PASO había sorprendido
tras conocerse el resultado, la diferencia que había sido bastante más amplia de lo que todo el mundo pronosticaba. En términos de respuesta política del gobierno y de Mauricio Macri en particular, ¿te sorprendió la forma en que habló el domingo por la noche antes de conocerse los primeros guarismos provisorios y la manera en que también ayer en la conferencia de prensa habló, inclusive bastante más tarde de lo que se suponía que tenía que hacer en la mañana, previo a la apertura de los mercados? Esa respuesta política denota un buen timing. ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo te llegó esa respuesta de Macri? Mira, a priori me resulta rara. Voy a usar esa palabra, la palabra rara. Entiendo que luego de una derrota o luego de una adversidad o de un mal momento, ya sea en la política o lo que nos puede pasar a nosotros en la vida cotidiana, muchas veces la primera reacción hasta que uno se va construyendo a la nueva realidad puede ser no del todo feliz. Me refiero, por ejemplo, a la del domingo a la noche. Claro. La de ayer ya lleva algunas horas de meditación. Es obvio, digamos, el presidente está sublimando los mismos argumentos que llevó a la elección del domingo y que le presentaron esta derrota que es pública y que es muy contundente. Entonces, la pregunta es por qué redoblar la apuesta con el argumento en última instancia de que los problemas de la Argentina son exclusivamente una propiedad de la oposición, e ir con esa bandera desde el propio día, además en el que se genera esta devaluación que comentábamos en las preguntas anteriores, para encarar el 27 de octubre. Bueno, uno diría en parte para desligar la responsabilidad de esta devaluación. Pero la pregunta ¿es esto lo que conviene en este contexto económico? En primer lugar, y la segunda, ¿es esto lo que conviene a la propia estrategia y a la performance electoral del presidente y de quienes lo acompañan? ¿Por qué? Porque en el primer caso, el presidente necesita que la economía esté lo mejor conducida posible, ya sea por la transición en general o por su propio posicionamiento electoral en la búsqueda de nuevos votos. Pensemos que si el domingo a la noche, frente a los resultados observados, nos parecía difícil revertir esta elección, con los resultados que va a tener la devaluación de ayer, esto parece alejarse aún más. Pero sobre todo en lo que refiere también a los propios candidatos que en niveles subalternos acompañan al gobierno. Me refiero a intendentes que tienen que pelear, a intendentes de Cambiemos, que tienen que pelear su elección, su reelección, que en muchos casos están muy bien conceptuados por los vecinos y que sin embargo fueron arrastrados por esta ola de castigo al gobierno. Claro. Una mirada de mediano, de largo plazo, supondría por parte del presidente de no embarcarlos en un mensaje tan críptico y tan hermético para que las posibilidades de sus propios partidarios crezcan y no se reduzcan. Sí, porque además, Gustavo, nos hemos quedado con, digamos, la imagen de solamente la discusión presidencial o de la provincia de Buenos Aires, pero por debajo, digo, va a haber que pensar qué congreso puede surgir de octubre, ahí el rol de las terceras fuerzas, no sé, Roberto Labaña con 8 puntos y pico, ¿va a aspirar a que ese porcentaje se mantenga o inclusive pueda aumentarlo y tener no solo 1, sino 3 o 4 diputados si fuera posible? Digo, la pelea es bastante más compleja que pensar solamente en fórmulas presidenciales o de la provincia. Bueno, es exactamente, ¿no? Uno tiene ahí la sensación un poco del pensamiento después del nivel diluvio, digamos, pensándolo no en términos generales, sino de su propia coalición política, porque vos señalabas muy bien algo que yo había dejado pasar de largo, que tiene que ver con la composición del Congreso. Obviamente ningún presidente que vaya a una nueva elección buscando la continuidad va a decir: yo admito, perdí, la verdad que ya no tengo posibilidades. Por supuesto que eso sería de una ingenuidad mayúscula, pero lo que digo es que plantearía probablemente un tipo de mensaje que les permita, pensando esto como un capítulo de una historia, que no es el capítulo final, porque en última instancia sobrevendrán otros, y si Cambiemos o Juntos por el Cambio se mantiene en el tiempo, aún en una eventual derrota, tendría con más diputados, con más intendentes, capacidad de reconstruirse y además de actuar como una más eficaz oposición en un eventual gobierno
de Frente de Todos. Gustavo, ¿es remontable esta diferencia en provincia y a nivel nación? Ya, yo siempre digo que reversible en la vida lo único que hay es la muerte, pero Sí. esto parece muy difícil, ¿no? Muy difícil, y que insiste en el concepto, sobre todo después de los episodios de ayer y del efecto de la economía, porque si todos coinciden en señalar que buena parte de este abultado resultado de esta ola tiene que ver con la situación económica, y la situación económica ahora se agrava, ¿por qué habría motivos para que muchos revisen su voto y voten al oficialismo? ¿Deberían reunirse Alberto Fernández con Macri por esta palabra tan nombrada en estos días que es la transición? No creo que se reúnan, punto número uno. Punto número dos, hay una cuestión hasta semántica. Nosotros estamos hablando de transición en realidad por el que el tiempo que media de aquí a fin de año o a octubre y a noviembre son 3 o 4 meses. Pero sin embargo, desde el punto de vista formal legal, no se puede hablar de transición porque en el sentido estricto del término, en la elección del domingo todavía no surgió un ganador. Surgió un ganador, Claro, interna, no el ganador de la elección presidencial. Y además creo que evidentemente el presidente entiende que eso lo debilitaría o lo pondría en una situación de cuasi rendición, como circula en el mail o en el chat, perdón, del integrante del gobierno que ha trascendido en los medios en el día de ayer y de hoy. Y creo que en el caso de Alberto Fernández también ha sido explícito en el hecho de decir, bueno, arreglenlo ustedes, ¿no? Entonces ahí también estás con una situación donde los incentivos electorales operan de una manera y las necesidades del sistema económico y financiero van por otro carril. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto con AM 1300. Que tengas una buena jornada. Por favor, ha sido un placer, igualmente para ustedes.